Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús estaba hablando a la muchedumbre cuando su madre y sus parientes se acercaron y trataban de hablar con él. Alguien le dijo entonces a Jesús: «Oye, ahí fuera están tu madre y tus hermanos y quieren hablar contigo». Pero él respondió al que se lo decía: «¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?». Y señalando con la mano a sus discípulos, dijo: «Estos son mi madre y mis hermanos, pues todo el que cumple la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por este santo evangelio se borren nuestros pecados. Alabanzas a ti, oh Cristo. Somos la familia de Jesús. Este pasaje del Evangelio, que ha sido muchas veces intencionalmente mal utilizado por las sectas protestantes, pretenden minusvalorar o subvalorar la figura de la Virgen María. Antes bien, descubrimos bajo la luz del Espíritu Santo y enseñados por el magisterio de la Iglesia un reconocimiento extraordinario de parte de Jesús para con su madre, no solamente vinculándola a él con la carne y la sangre en virtud del misterio de la encarnación del Verbo en sus entrañas purísimas, sino además vinculándola también por su fidelidad, su escucha, su obediencia, su práctica a la palabra misma de Dios. ¿Quién no quiere sentirse familia del Señor? Pues quien nos ha emparentado en todo sentido con la misma divinidad es María Santísima Nuestra Señora. Así es, en lo que se llama en la teología la unión hipostática, el Verbo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, toma carne y sangre en el seno purísimo de María para realizar la redención del género humano. Ser familia de Jesús, su madre, sus hermanos. ¿Cómo se puede lograr esto? Pues la humanidad entera se ha emparentado con Dios, como ya dije, por el fiat de María. Pero además, esta parentela y familiaridad con la misma divinidad la iremos alcanzando misteriosamente a fuerza de oración y de ir cumpliendo con fidelidad y perseverancia la palabra de Dios, la voluntad de Dios. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Aquellos que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Nadie en la historia ha escuchado y ha cumplido mejor que María Santísima la palabra de Dios, a tal punto que por esa escucha y por esa acogida en su corazón se hizo carne, la segunda persona
de la augusta Trinidad, santa y gloriosa. Pero además, María Santísima recibe un encargo particular y especial de parte de su amado Hijo Jesucristo, cuando nos la entrega como Madre espiritual y en el orden de la gracia. De tal manera que podemos también entender espiritualmente la misión de la Santísima Virgen María, que no es otra sino que llevar a plenitud con su súplica, con sus ruegos omnipotentes, nuestra parentela, nuestra familiaridad con el fruto bendito de su vientre, que es Jesucristo nuestro Señor. Mientras estaba leyendo estos párrafos del Evangelio, en el que Jesús alaba de una manera tan precisa y hermosa a su madre, porque como ya dije, nadie ha cumplido la voluntad de Dios como ella, pensaba en que por el misterio del hombre Dios, del Dios humanado en el seno de María, es que también realizándose esa unión hipostática, se hizo posible la victoria de la redención para todo el género humano. Esta carne, esta sangre, infectada por el pecado cometido por nuestros padres en el paraíso, y que nos ha transmitido esta culpa a todos de generación en generación, y que sabemos que solamente por un privilegio especial y en vistas a su maternidad divina, María, Nuestra Señora, fue preservada, por esa unión, por este hombre Dios o Dios humanado, que traga el enemigo Satanás un veneno mortal para él, el antídoto que pone fin por completo al reinado de la maldad y de las tinieblas en este mundo. Y este concepto espiritual que estoy considerando no es nuevo, es muy antiguo. Así, Juan Crisóstomo también considera este misterio maravilloso por el cual las mismas armas que el enemigo había utilizado allá al principio en el exordio de la historia humana para infectarnos y darnos la muerte, esas mismas armas fueron usadas en los designios amorosos y misericordiosos de la providencia divina, cuando por el sí de María, esta Virgen purísima, inmaculada y santa, por su fiat de cumplimiento perfecto y sin defecto a la voluntad de Dios, siendo la antítesis de aquella otra Virgen, Eva, que nos empujó al pecado y a la muerte, María Santísima hace posible que el fruto bendito, que es Jesucristo, asumiendo nuestra condición humana, derrote por su obediencia perfecta, por ser el hombre Dios, la muerte y el pecado para siempre. ¿Cómo no va Jesús a exaltar a su madre tanto en este episodio, en este pasaje, donde, como ya dije, intrínsecamente está contenida una alabanza a todas luces, exclusivamente para ella? ¿Cómo no va a seguir alabando también el mismo Hijo de Dios a su madre, que allá en la eterna gloria sigue siendo también madre suya? Porque, como enseña la sana teología tomista de todos los tiempos,
aquellos dones de Dios son sin arrepentimiento, son para siempre. Y ese misterio de haber asumido nuestra condición humana por el sí de María, no la dejará nunca jamás y es para siempre. Por lo tanto, es consecuencia lógica que también en la gloria eterna sigue Jesucristo reconociendo y, por qué no decirlo, alabando a su misma madre, porque es la que representa de una manera perfecta toda su enseñanza y su doctrina, porque es la figura y el prototipo de la Iglesia. Porque la santidad eximia de María es la que todos nosotros, sus hijos espirituales, estamos llamados también a querer alcanzar por pura gracia y don de Dios. ¿Quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y él mismo se responde esta interrogante, como digo, reconociendo intrínsecamente en esta maravillosa respuesta lo que María Santísima realizó y por lo cual se dio en la plenitud de los tiempos la llegada de la segunda persona de la Santísima Trinidad, el mismo que está enseñando en ese momento a esas gentes y a las generaciones de todos los tiempos que nadie como su madre ha podido en fidelidad y en obediencia y cumplimiento acatar las enseñanzas del mismo Dios. Hermanos, también no debemos olvidar que en cuanto en tanto ustedes y yo vayamos dando este amor cuya fuente es el sacratísimo corazón del mismo Jesucristo, iremos extendiendo también los lazos de parentela y de familiaridad con los hermanos. Seremos más hermanos los unos de los otros, en cuanto en tanto reconozcamos a esta Madre común que hizo posible con su sí la venida del Salvador al mundo entero. Seremos también madre, hermana y hermano de Jesús cuando nos entreguemos, como lo hizo María Santísima, por entero al servicio del amor. Pero, ¿qué es lo que más le agrada a Dios? El amor. Eso es lo que debemos procurar practicar los unos con los otros. No se puede ser hermano de Jesús si no se es hermano de los hombres, nuestros prójimos, con los que nos encontramos todos los días. Atención, hermanos, cuando nos alejamos del amor fraterno, nos alejamos de la Virgen Nuestra Señora y de Jesús nuestro Dios y Señor. Pongámonos a pensar, ¿en verdad yo estoy esforzándome todos los días por poner en práctica la caridad, empezando con los más próximos, con los más cercanos? Porque a veces uno encuentra familias de carne y sangre donde parecen más bien enemigos terribles, donde se despedazan y se destruyen, y todo esto por intereses mezquinos materiales y monetarios. No es posible decir que somos hermanos de Jesús, hijos de la Virgen María e hijos del Padre Dios si no nos amamos, si no nos perdonamos, si no vivimos verdaderamente con la disposición de ser generosos y cariñosos los unos con los otros. Hermanos, obras son amores y no
buenas razones. Conozco personas que se dicen ser católicas, que andan promoviendo devociones marianas o de santos de parroquia en parroquia, que se golpean el pecho y se acercan a comulgar, y son terribles lobos que lo que hacen es arrebatar lo poco que tienen sus mismos familiares, sus mismos hermanos, siendo así una vergüenza en la fila de esta familia espiritual. Ojalá que podamos entender este mensaje, porque para ser verdaderamente familia de Dios, hemos de ser primero personas que escuchamos su palabra y que la cumplimos. No es posible quedarnos solo con lo primero, escuchar la palabra y llevarla a la práctica, que sin la gracia de Dios no lo podremos hacer jamás. Porque solo el mandamiento principal de toda la Escritura y de toda la ley nos recuerda en síntesis esto que hemos de esforzarnos cada día para poder cumplir. Amar a Dios y amar a los hermanos como Cristo mismo nos ha amado. Amén.